Para comenzar este reto fue fundamental entender qué es un capacitor. Este es un componente hecho de dos placas metálicas con un material dieléctrico entre ellas. Al conectarlo a una fuente de voltaje, sus electrones de la placa positiva se transportan a la negativa hasta que el capacitor alcance el mismo voltaje que la fuente de alimentación. Los materiales se mantienen en la terminal negativa hasta que la fuente se desconecta y los electrones comienzan a regresar a la otra placa hasta alcanzar su estado natural. Los capacitores normalmente tienen una capacidad de almacenamiento en el orden de los microfaradios, pero por otro lado tenemos a los supercapacitores, los cuales pueden llegar a almacenar miles de faradios. Estos componentes están en constante mejora y hay diferentes formas de construirlos, pero lo que principalmente se busca es reducir la distancia entre las placas para agrandar el campo eléctrico y agrandar su área de almacenamiento con el uso de materiales como el carbono poroso. Bueno, para comenzar con nuestro reto, tuvimos que crear o desarrollar un circuito equivalente a los de los supercapacitores. Esto para poder observar los fenómenos de los capacitores. Bueno, nuestro circuito eléctrico está compuesto por nuestra fuente de energía, que es de 5 volts, RC, que es de 1000 ohms, R1 y R2, que es de 100 ohms, y nuestros capacitores, que es de 10 microfaradios y de 100 microfaradios. Bueno, ¿por qué está conectado de esta forma nuestro circuito equivalente? Las resistencias están conectadas de esta forma debido a que RC es una propiedad fundamental del circuito eléctrico, más específicamente de los capacitores, ya que esta regula la velocidad de descarga de nuestros capacitores. R1 y R2 funcionan solo para poder observar el hecho de que cada capacitor y el voltaje, cada componente eléctrico tiene una resistencia interna. Esto debido a que sus materiales no son de todo ideales, por lo que estas resistencias funcionan como estas resistencias internas. ¿Y por qué están conectados de esta forma nuestros capacitores? A esta forma de conectarlos es en paralelo. Esto genera que se cree más capacitancia o se sumen nuestras capacitancias. Si nuestras capacitancias es de 10 microfaradios y 100 microfaradios, la capacitancia total en paralelo es de 110, aumentando la capacitancia y la carga que puede almacenar cada capacitor. A continuación, nuestros métodos de estudio. Bueno, el método de estudio de la simulación sirve para poder observar los fenómenos de este circuito eléctrico sin la necesidad de hacerlo en físico. Esto nos permite evitar cualquier error en nuestro circuito eléctrico o poder modificarlo a nuestro gusto. Bueno, el software o el sitio en línea donde hicimos nuestro circuito eléctrico es Slush Project, el cual nos da varias herramientas como osciloscopios. Cuando quisimos realizar una simulación de lo que sería un supercapacitor, el cual sería la combinación en paralelo de varios capacitores con la misma capacitancia, que sería 100 microfaradios, 100 microfaradios y 100 microfaradios, donde abajo podemos observar la gráfica de cada capacitor, obtiene energía de nuestra fuente de energía y la descarga del mismo cuando cierra el circuito eléctrico. Este es el circuito eléctrico que hicimos y el que se va a observar de forma numérica y analítica posteriormente. Una vez terminada la simulación, se procedió a construir el circuito de manera física, con el fin de tener una mejor visualización de la posición de los componentes, el rol de cada uno de ellos y su comportamiento, ya que con la ayuda de un osciloscopio se pudo hacer un análisis experimental del voltaje de nuestros capacitores. Para poder entender cómo se comporta el voltaje en nuestro capacitor 2, podemos dibujar un diagrama y gracias a las leyes de Kirchhoff representar cómo se ve el voltaje en diferentes puntos de este. Estos voltajes los podemos sustituir con leyes de Ohm para llegar a la última ecuación que se ve en pantalla. Esta ecuación, aunque tiene diferenciales y es un poco difícil de entender, tenemos que todavía desarrollarla más con respecto a las cargas para después despejarla y ver que hay algunos bloques de constantes en nuestra ecuación, los cuales son solamente las constantes de los capacitores y las resistencias. Al sustituir los bloques A, B y C, podemos encontrar la ecuación diferencial no homogénea de segundo orden que aparece subrayada en rojo. La solución de una ecuación diferencial no homogénea de segundo orden está dada por la solución lineal de las dos soluciones que tiene esta, es decir, la solución general, que en este caso va a abarcar los valores de M1 y M2, y la solución específica, que va a abarcar los valores de A y B. Así podemos llegar al enunciado de cómo se comporta la carga en el capacitor 2 con respecto al tiempo, y gracias a esta función podemos sacar el voltaje en el capacitor 2 con respecto al tiempo. Para poder ver de forma gráfica el comportamiento de ambas funciones, lo pasamos a un código de MATLAB, cual es de la línea 1 a la 9 declaramos todas nuestras constantes del sistema y de la 10 a la 16 planteamos las funciones. Podemos ver la gráfica que plantea MATLAB con respecto a nuestras funciones del lado derecho, donde podemos apreciar que el voltaje y la carga son realmente similares y lo único que cambia en ellos es la escala. El método numérico es una sucesión de operaciones matemáticas que llega a una aproximación de solución. En este caso, utilizamos el método de Euler, en donde a un valor inicial se le suma la función evaluada en ese punto multiplicada por un delta de tiempo. En este caso, la función que se va a estar evaluando en cada punto es una ecuación diferencial de primer orden, la cual se obtiene a través del análisis del circuito equivalente, tomando en cuenta las resistencias, capacitores y fuentes de energía. A, C y B son constantes y se obtienen del mismo análisis del circuito. Teniendo esto en cuenta, ya se puede empezar a hacer el código, en donde con el método de Euler se va a repetir las veces que sea necesario
de acuerdo al número de iteraciones solicitadas o si no, hasta llegar al valor del error deseado. De esta forma, se va a graficar la carga y el voltaje a través de un intervalo de tiempo. Una solución armado de circuito es la forma más visual de analizar un sistema. También es el método más simple de solución. Sin embargo, existen ciertas inexactitudes con los resultados y es la forma más general de analizar un sistema. El método numérico permite aproximarse a las soluciones de ecuaciones no resolubles por otros métodos. Sin embargo, el delta de tiempo debe ser muy pequeño para reducir el error. Y tampoco se puede encontrar un punto en concreto sin haber evaluado antes los puntos anteriores. El método analítico proporciona una respuesta rápida y directa en cualquier punto, siempre y cuando se conozcan las expresiones matemáticas necesarias. Y está la certeza de que los resultados siempre van a ser correctos. Una de las desventajas es que estas expresiones matemáticas pueden ser algo complicadas de encontrar. Pasando a las conclusiones del reto, nos dimos cuenta de 3 cosas fundamentales. La primera es que los diferentes métodos existen para diferentes situaciones. No siempre vamos a tener los valores de nuestras constantes o no siempre vamos a tener el circuito en físico para medirlo. El segundo es que los métodos numéricos y analíticos son demasiado importantes, ya que siempre vamos a trabajar con ecuaciones las cuales no van a ser sencillas de despejar y solucionar. Y el tercero es que la importancia de la operación de instrumentos, como lo puede ser generador de funciones, fuente de voltaje o osciloscopio, son fundamentales para poder interpretar los circuitos.